Bienvenidos a No Tan Anónimos, sin máscaras, sin filtros, solo verdad. Mi querido Mike, por fin juntos en este Alex, hermoso proyecto que estamos empezando. La verdad es que pues estamos nerviosos, ¿no? Estamos contentos bastante de nerviosos. que este proyecto sea un proyecto exitoso, un proyecto más que nada que le pueda llegar a las demás personas, ¿no? Pues sí, creo que es importante, primero que nada, gracias a todos los que nos escuchan. Creo que es importante hablarles, güey, de cuál es el motivo por que nace No Tan Anónimos. ¿Por qué creamos este espacio? Que a mí en lo personal se me hace un espacio sumamente liberador. Creo que no hay espacios para hablar de estos temas de los que vamos a tocar. Y que los puedas hablar sin tabú, sin este estigma que normalmente nos han puesto durante muchos años, ¿no? Sí, yo creo que es un espacio necesario, ¿no? También Sí, para que sí. las personas se puedan empezar a dar cuenta cómo los mitos y realidades también de este tema, en donde nos han llevado culturalmente hablando a infinidad de cosas, infinidad de tabús, infinidad de ideologías que se han formado a través de esta enfermedad. Y la verdad es que el día de hoy yo creo que pues estamos creando eso, ¿no? Un espacio en el que te sientas cómodo en donde hablar, que te sientas escuchado, que te sientas identificado y que la realidad puedas ir acompañado incluso hacia un proceso, hacia que puedas hacerlo, a saber, ¿no? Si realmente estás desarrollando la enfermedad o no la estás desarrollando, qué es lo que está pasando alrededor de ti, sí, que muchas veces pues no nos atrevemos, ¿no? O por miedo, o por estigma social, o por cualquier tipo de cosa que hoy nos puede pues alterar como la realidad, ¿no? Completamente de acuerdo. Y aparte, creo que justo es importante hablar del por qué No Tan Anónimos. ¿Por qué escogimos el nombre de No Tan Anónimos? Porque a mí particularmente, con todo este tema de AA, lo que estamos acostumbrados, todos estos programas de narcóticos anónimos, jugadores anónimos, alcohólicos anónimos, ¿por qué dirías tú que escogimos No Tan Anónimos? Yo creo que esa es una pregunta súper importante, ¿no? Y más hablando de instituciones que a lo largo del tiempo han ayudado a miles de millones 100%. de personas, ¿no? O sea, la verdad es que sería una locura ir en contra de alguna institución de este tipo. Yo creo que el No Tan Anónimos empieza a crecer primero en la idea de que hemos pasado por una situación de estas, ¿no? Y dos, yo creo que No Tan Anónimos nos viene hacia un espacio en el que podamos ir identificándonos sin llegar a, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando una persona llega a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, siempre es porque ya estamos en el problema, ¿no? Yo creo que la función de... O te llevan. Sí, básicamente, ¿no? O sea, llega la famosa la patrulla espiritual. Y entonces... Que muchos ya pasamos por ellos, yo soy uno de ellos. Y nos llega la patrulla espiritual y entonces me llevan a un centro de rehabilitación y en ese centro de rehabilitación es como yo conozco este tema, ¿no? Muchas veces voluntario, muchas veces involuntario. La realidad es que no importa cómo llegues, ¿no? O sea, lo importante es que puedas empezar a entender qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Sí, y precisamente este espacio yo creo que es para eso, ¿no? Para que podamos nosotros empezar a identificar desde otro punto de vista. Si tú quieres, no me gustaría mucho llamarlo preventivo, pero podemos ir hacia la prevención, claro, ¿no? Claro. O sea, si bien no somos especialistas, vamos adentrándonos en estos temas. Sí. ¿Para qué? Para que también tú como persona, como familia, como papá, puedas empezar a entender este mundo, ¿no? Desde otro punto de vista. Creo que es importante también aclarar para todos los que nos están escuchando
que el no tan anónimos no tiene nada que ver con estar peleados con los grupos de apoyo, ¿no? Con estas instituciones, al contrario. Creo que vamos de la mano. El único diferenciador, o más bien el propósito de lo que estamos haciendo, es abrir la conversación para dejar las máscaras afuera. O sea, creo que ya, al menos en mi caso, güey, a mí me encantó el nombre porque estoy harto de no poder salir a la calle, güey, y decir, pues sí, yo tengo este problema. Y en vez de recibir miradas, poder recibir esta empatía de la gente de ok, vamos, ya me puedo sentar a platicar contigo porque ya entiendo un poco más. O sea, es abrir la conversación a esta falta de información que existe hoy sobre todos estos temas que vamos a hablar, en mi caso, sin el anonimato. Yo no lo necesito, yo ya no lo quiero, güey. Y fíjate que yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos o que tuvimos muchos, Sí, claro. O sea, porque la realidad es que la ideología o pensar que es una discapacidad o pensar más allá hacia el qué va a decir la gente, ¿a poco voy a conseguir trabajo? ¿No voy a conseguir trabajo? ¿Digo, no digo? Muchas veces nuestros círculos sociales no entienden muy bien todavía a fondo qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Porque muchas veces escuchamos pues échale ganas, pues ¿a poco no tienes fuerza de voluntad? Esto es con huevos, ¿no? Claro, güey, claro. Entonces, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado precisamente eso, ¿no? Como el no poder o el que nos cause conflicto, el poder decir abiertamente, soy Alejandro y soy adicto. Y a mí sí me pasaba, ¿eh? O sea, la realidad es que llevo 16 años con este problema. O al menos a los 16 años es cuando yo empiezo a consumir. A los 11 años es cuando yo empiezo a consumir. Y en todo este trayecto, muchas veces intenté parar, muchas veces intenté decir y analizar y decir, güey, tengo un problema. Pero verte al espejo y decir, tengo un problema, es aceptarle también al mundo. Y cómo les dices ahora a tus amigos, ya no tomo porque soy alcohólico, ya no apuesto porque soy ludópata. ¿Cómo? O sea, a mí me costó muchísimo conflicto. A ti te tocó cuando muchos de ustedes no lo saben y otros sí lo saben. Yo estuve en rehabilitación, mi querido amigo me recibió en su clínica y a ti te tocó ver todo ese proceso, güey. O sea, la negación, el sí seré o no seré, que creo que justo es el tema del que queremos hablar en nuestro primer capítulo, ¿no? El soy o no soy. La es famosa un tema incógnita. Güey. Es un soy tema, no soy. Híjole, o sea, súper inspirador y además súper profundo, ¿eh? Sí. Porque muchas veces el soy o no soy, si es que nosotros logramos encontrarle una respuesta, Sí. la respuesta duele, güey. Y la respuesta no es tan sencilla. Y empieza como esa lucha constante en mi cabeza hacia, híjole, pues sí soy, pero no quiero ser, ¿no? Ojalá no hubiera sido, o sí soy, y ahora qué voy a hacer con esto, ¿no? Yo creo que siempre ha sido como una pregunta en la que soy o no soy. Y muchos de nosotros dentro de la conciencia cuando estamos consumiendo vemos las diferencias, ¿no? Completamente. O sea, son diferencias bien marcadas entre nosotros y nuestro círculo en el que nosotros destacamos por el nivel de consumo que tenemos. Y dime si no te ha pasado a ti, porque a mí me pasa mucho que me hago mucho más esa pregunta estando en recuperación que estando en consumo. Porque cuando estaba en consumo, la única forma en la que me llegara esa pregunta eran estas crudas morales impresionantes en donde te despertabas, güey, y decías, cabrón, mi vida se acabó, y entonces ahí sí te planteas, ¿soy o no soy? Pero ahora que estás en este camino de la recuperación, o en mi caso ahora que estoy, es mucho más constante, porque llegan estos pensamientos de, pues a lo mejor ya lo podré controlar, ¿no? O yo no estoy tan jodido como ese güey, o
todos estos mitos y todas estas cosas que te vienen a la mente, ¿no? El ego, lo hemos hablado infinidad de veces, esta enfermedad, yo creo que es soberbia pura, ¿no? Totalmente. Se nos olvida. O sea, es el ego, ¿no? Es el ego. El ego, totalmente. Yo creo que es la piedra angular. Sí. Y por ejemplo, ¿tú qué dirías? Porque creo que tenemos que partir, y para que la gente que nos está escuchando entienda de qué estamos hablando, ¿tú cuál dirías que es la definición de qué es una adicción? Una adicción, para mí, o sea, te voy a hablar, y también quiero que quede muy claro en este podcast, no vamos a hablar en tipo psicología, en tipo... Sí. O sea, porque... Aquí vamos a hablar al chile. Aquí ¿Cómo vamos a debe hablar de ser? O lo sea, que es. la realidad es que yo prefiero ser totalmente transparente hacia cómo lo veo y cómo lo pienso yo. Sí. Porque si trato de empezarle a buscar como, por ejemplo, en esta definición de adicción que podemos buscar porque etimológicamente, la OMS podrá tener su... y lo que marca la OMS y lo que marca todo esto es esto, ¿no? Pero tú, Alex, o sea, para ti, Alejandro, en todos estos años que llevas de recuperación, en todos los años que tuviste de consumo, ¿para ti qué es una adicción? Híjole, yo creo que para mí es una palabra de mucho respeto y es muy fuerte, ¿no? O sea, eso tengo que tenerlo clarísimo. O sea, para mí adicción es perdición, ¿no? O sea, es abandono, es vacío, es un chorro de cosas, ¿no? Si lo pongo y lo empiezo a pasar a mi vida, ¿no? Que decimos, bueno, o sea, la adicción, ¿cómo la has vivido tú? O qué es adicción para ti en términos de cómo me ha afectado, ¿no? Uh-huh. O sea, porque conocemos el término adicción y el término adicción nos arroja pues ciertas palabras que muchas veces nosotros no entendemos. O sea, sí. Adicción para mí es que ya el consumo empiece a afectar todas las áreas de tu vida, ¿no? Sí, o sea, empieza a afectar familia, empieza a afectar economía, empieza a afectar trabajo, empieza a afectar sociedad, empieza a afectar absolutamente todo, ¿no? Y entonces para mí el día de hoy adicción es caos, ¿no? Claro. O sea, tengo que poder entender, y siempre lo digo, y lo digo mucho, que mi fórmula mágica es Alejandro más consumo es igual a caos, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que lo definiría yo desde ahí, ¿no? O sea, para mí adicción es algo grave, ¿no? Sí. O sea, en mí, que si bien no pedí tenerlo, pero el día de hoy padezco una enfermedad. Creo que le acabas ¿no? de dar a clavo en algo importantísimo que mucha la gente no sabe, que incluso yo en su momento cuando llegué, para mí fue una paz enorme, ya cuando lo digieres, el que te digan, tú no elegiste tenerlo, porque la realidad es esa. O sea, para las personas que sufrimos de esta enfermedad que es la adicción, sea cual sea tu droga de consumo o tu conducta compulsiva, creo que es esta parte de dejar de darte latigazos, ¿no? Y decir, puta, es que en qué momento yo lo elegí, en qué momento, y darte todos estos latigazos y autoflagelaciones, y simplemente entender que no fue tu culpa. O sea, biológicamente tú ya venías con eso. Sí, biológicamente o lo vas desarrollando, ¿no? Claro, o sea, lo vas desarrollando. Sí, pero realmente no es tu culpa. O sea, realmente una conducta adictiva o una mente adictiva, ¿no? Como la nuestra, pues va avanzando y avanzando y avanzando, güey. Y cuando ya menos esperas, volteas a ver y dices, ah, chinga, ¿dónde estoy? Sí. O sea, ¿dónde estoy parado? O sea, el día de hoy, ¿qué he construido? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? O sea, el poder empezar a mirar esas partes y empezar a ver cómo tu cabeza trabaja de una manera distinta, porque todos tenemos amigos o conocidos, güey, ¿no? O sea, que disfrutan mucho ir a un bar y poder tomar o que pueden ir a jugar a ciertos lugares y pasarla bien, ¿no? Sí. Y otros, o sea, que todos tenemos esos amigos que
pues yo me acuerdo que güey, a mí me impresionaba mucho, incluso hasta me llegaba a enojar. Sí, claro. Cuando un amigo llegaba, literal se tomaba 3 y se iba, güey. Puta, güey. O sea, Bueno, yo a esa gente incluso le llegué a decir, yo no confío en ti. Yo no confiaba en la gente que tomaba así. O sea, ¿cómo? No. Ajá, o en la gente que no tomaba, yo tampoco confiaba. Sí. O sea, porque era común, pues algo debe de esconder, o no quiere sacar lo que le Y esa- sale cuando bebe. Esa frase aparte me acuerdo mucho que la saqué de mi abuelo, de mi abuelo materno, él ludopatísima también. Y él decía mucho eso, él decía, yo no confío en la gente que no toma. Sí, y Y hay se me un quedó chorro de grabadísimo. gente, ¿eh? Sí, o sea, claro. no, o sea, nos sorprenderíamos de la gente que tiene ese pensamiento, sí, ¿no? sí. O sea, yo no confío en la gente que no toma, o sea, y muchas veces para personas como yo que están desarrollando un problema o que ya tienen un problema, las personas que no tomen siempre son un problema, o sea, siempre me causaban conflicto. Ujú. ¿Por qué? Pues porque es como, ándale, no seas puto, seguramente algo tienes que esconder, te pega tu vieja, Sí, cuestiones de este tipo que realmente eran, o sea, no lo decía yo por decirlo, porque eso es lo que se decía en esas situaciones. O sea, yo realmente lo sentía, ¿eh? Sí, te creo. Yo, en esta parte que es la adicción, yo me podría quedar, digo, es que engloba muchísimas cosas. O sea, la adicción es algo, es algo que podría yo ya hasta llamarlo Satán, ¿no? En la Cábala, alguna vez un gran mentor que tengo, que se llama Jerry Cortés, si me estás escuchando, te quiero mucho, me regaló un libro que se llama El Satán de la Cábala. Y es esta parte que nosotros conocemos como el ego, que te dice constantemente y te reta constantemente, ¿no? Y para mí es como una vocecita interna, la adicción, cabrón. Es una vocecita interna que está constantemente en mi cabeza diciendo, toma, juega, cabrón. Y yo sí me quedo un poco, porque me hizo muchísimo sentido, con de dónde viene la palabra. Que no sé si sepas, pero la palabra adicción, que imagino si sabes, viene del antiguo romano de adictus. Y el adictus en la antigua Roma era un esclavo. Era alguien que le debía a alguien, haz de cuenta que yo te debo, y entonces yo era tu adictus, porque yo era ya tu esclavo porque te debía. Y hasta que te saldara la deuda, yo iba a poder liberarme de ser un adictus. Y de ahí nace la palabra. Y al final, a mí cuando escuché toda esta definición, a mí sí me hizo mucho sentido, porque yo sí me considero un esclavo total del alcohol y del juego. En mi caso, que son mis sustancias, yo sí me considero un esclavo total. O sea, me he subido al ring infinidad de veces, cabrón, para ver si lo logro o no lo logro. Sí, esta vez sí voy a poder controlarlo, esta vez sí tal. Y siempre termino de rodillas, güey. Siempre termino de rodillas. Entonces yo lo podría, al final, como definir así, como esclavitud, güey. O sea, No, y además todas esas veces que nosotros logramos periodos de abstinencia, o sea, que yo, por ejemplo, en mi caso, que decía yo, no voy a tomar un mes si lo lograba, no voy a tomar 2 meses si lo lograba, no voy a tomar 3 meses si lo lograba, siempre en mi cabeza se gestó la idea de que yo lo controlaba. Entonces fue mucho más complicado el poder llegar, sí, ¿no?, a entender que yo tenía un problema. ¿Por qué voy a tener un problema si yo lo dejo cuando quiero? Entonces, esto del esclavo, ¿no?, que le diste como justo al clavo hacia en qué nos convertimos, sí. Digo, ya se ha ido modificando, ¿no?, la palabra. O sea, hoy sabemos que es no hablar, ¿no? O sea, que viene desde allá, que es un problema emocional, que puede ser heredado, que puede ser aprendido, ¿no?, dentro de mi punto de vista. Sí. Y creo que algo que nos caracteriza a todos es esta parte del vacío interno que tenemos cuando consumimos, ¿no? Porque es muy chistoso. Yo pensaba, hace rato tocabas más o menos ese tema, que para mí un adicto era el güey que estaba abajo de los puentes, que no tenía dónde dormir, que muchas veces no tuve dónde dormir, pero yo seguía negación, obviamente. Claro. Era como esta
O sea, yo también fui parte del estigma de decir y juzgar al güey que estaba abajo del puente y yo que estaba empedándome con mis cuates en el antro o donde fuera. Decir, yo no tengo este problema, ¿no? Y creo que la gente hoy en día está muy confundida en ese aspecto. No sé tú qué pienses de esta parte. A ver, la adicción puede andar en traje, traer buen carro y tener medio controlado ahí su ambiente, pero eso no quita con que por dentro ya estés completamente... pues, creo que podrido sería una palabra muy fuerte, pero sí roto. Claro. ¿No? Yo creo que acabas de dar un punto, ¿no? O sea, yo creo que nadie nos imaginamos lo que es la adicción hasta que nos llega. Sí. ¿No? O sea, incluso la familia, ¿no? O sea, porque la familia también no tiene idea de qué es una adicción hasta que llega a tu casa, ¿no? O sea, sí. Hasta que toca la puerta y dice, hey, ese güey ya está ahí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ese estigma de precisamente el que está abajo del puente, güey, el vago, ¿no? O sea, antes el estigma era con los tatuajes, güey, con ese tipo de cosas. Hoy, pues la realidad es que todo ha cambiado y todo ha ido mejorando hacia esa libertad, ¿no? De hacer cosas. Pero, o sea, nosotros no nos damos cuenta de que es una adicción hasta que no la vivimos o hasta que no llega a mi casa, ¿eh? Y entonces ese estigma siempre se ha convertido como en el estandarte de, pues yo no estoy tan mal porque no estoy abajo de un puente, no estoy tan mal, güey, porque todavía trabajo, güey, no estoy tan mal, güey, porque pues yo no le pido a nadie para poder consumir, güey, yo no estoy tan mal porque, pues mi familia está bien, güey, o sea, la neta es que no he dejado de pagar las escuelas o cuestiones, porque hay muchísima gente que se acerca a preguntar y entonces le dices, no, pues es que yo creo que probablemente estás desarrollando un problema y entonces todo este aparato defensivo, como yo le llamo, güey, o sea, es un aparato, una maquinaria defensiva que existe en nuestras cabezas, puta, enorme. Ahorita que comentas ese tema de la maquinaria defensiva que tenemos, yo creo que los adictos somos expertos en crear excusas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo me aventaba unas historias de Superman, cabrón. Con tal de que yo pudiera seguir consumiendo con mi familia, con mis papás, cuando con la mamá de mis hijos. O sea, en general yo buscaba la forma, pero somos maestros y expertos en buscar excusas para poder seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Y creo que justo aquí va otra pregunta importante, que sería, ¿por qué usamos lo que usamos? ¿Por qué crees tú que consumimos? ¿Por qué crees tú que esta persona en traje, con buen carro, con la vida medio controlada, crees que consuma? Yo creo que es como te decía, o sea, puede ir alcanzando a cualquier tipo de gente, ¿no? Eso lo tenemos bien claro. O sea, cualquier tipo de gente puede llegar a desarrollar un problema de adicción. Eso yo creo que es una base central a lo que nosotros estamos platicando, ¿no? Yo creo que a raíz de que van avanzando o a raíz de que encuentras ese placer o encuentras ese clic, ¿no? Con alguna sustancia, hay muchas veces que el tema emocional juega mucho, ¿no? Yo creo que justo es eso. Puedes tener millones de dólares en tu cuenta y aún así sentirte realmente vacío, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a crear expectativas, ¿no? Hacia, yo creo que si tuviera esto no sería adicto. Si tuviera esto no sería adicto. Si me fuera yo a vivir a otro lado no sería adicto. Si pudiera tener esta casa no sería adicto. Si tuviera ese trabajo no sería adicto. Si tuviera, y si tuviera, y si tuviera, y si tuviera, y si tuviera. Y realmente hay personas que logran empezar a alcanzarlo y aún así tienen el problema. Entonces estamos hablando y podemos hablar de que no es un problema en el que sea por alguna cuestión material, sino es una cuestión interna en el que tus creencias,
en el que tus ideas y en tu mala manera de tener o de poder procesar las emociones es lo que te lleva a... Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese tema. Hace poquito estaba leyendo justo al doctor Gabor Mate, que es experto en adicciones, déficit de atención, entre otras cosas. Y me encantó una pregunta que hace en una TikTok hablando específicamente de adicciones. Y él dice que nosotros le entramos al tema de la recuperación o al tema de las adicciones desde una perspectiva completamente errónea. La pregunta no es ¿por qué la adicción? Creo que la verdadera pregunta, como lo dice él, es ¿por qué el dolor? ¿Qué es lo que verdaderamente duele, no? Porque en mi caso, por ejemplo, particularmente sí fue yo consumía ya para no sentir. O sea, yo ya no consumía para festejar, yo ya no consumía para pasármela bien. Esa era la historia que yo me creaba en mi cabeza. Yo creo que para todos, decir que todo estaba bien, ¿no? Yo me divierto, la música me encanta y entonces esa era la historia que mi cabeza se creaba. Pero la realidad es que yo ocupaba todos esos momentos para salirme de mí, güey. Para no sentir, cabrón, porque ya era demasiado lo que estaba sintiendo. Y probablemente al mundo le podría estar mostrando una imagen de que todo iba bien, que no, yo sé que no engaño a nadie, pero era la imagen que yo supuestamente estaba dando, cuando realmente internamente, güey, puta, me estaba doliendo demasiado muchas situaciones y eventos y le empiezas a rascar y entonces ahí ya sí entran otros temas psicológicos en donde te vas hasta, puta, la raíz de por qué y de niño y tal, y el abandono, y mil razones más, ¿no? Pero todo nace de ahí, todo nace de un dolor, todo nace de un querer anestesiar lo que estoy sintiendo. Y en ese momento de anestesia, para nosotros los adictos es súper liberador, güey, porque es como, güey, aquí, o sea, yo no soy capaz de controlar mis emociones, yo no sé manejar mis emociones. Y entonces, como no sé manejarlas, pues les pongo pausa. Nada más que esa pausa... Y ya mañana vemos, ¿no? Trae muchísimo. El clásico, ya sí, mañana lo checamos. Miguel del futuro que se preocupe, cabrón, ya mañana. Porque aparte yo me sentía, como muchos otros se van a identificar, yo me sentía el güey todopoderoso. O sea, pero por supuesto. Yo un día antes podría estar diciendo... Puta, traigo todas estas broncas de lana y tengo que pagar, y Mike, y mi hijo, y la mamá de mis hijos le tengo que dar, y tienes una relación, y entonces a la novia también tienes que mantener tu relación, y te creas todos estos pedos, donde un día no eres Superman, y al día siguiente ya que estás consumiendo, ya te vale madre, y dices, no mames, puta, aquí sí yo gasto, y aquí sí yo puedo, y hasta tienes... en tu cabeza cómo solucionas todo cuando, güey, es una completa falsa, o sea, es una verdad completamente hoy vivo millonario y mañana mendigo, como dice la canción, ¿no? Completamente, güey. Entonces, sí, definitivamente creo que es un tema emocional, es una enfermedad emocional, o sea, de hecho, es una enfermedad emocional. Y nosotros, fíjate que precisamente vamos distorsionando todo, o sea, por eso realmente es que una de las características principales que tenemos nosotros los adictos es el chantaje y la manipulación, ¿no? O sea, sí. La realidad es que somos maestros en chantajear, en manipular, en empezar a ver situaciones, en empezar a crear otras. Yo muchas veces hablaba hacia qué me daba a mí la sustancia, ¿no? O sea, porque como tú bien decías, o sea, ayer yo podía estar lleno de problemas, lleno de situaciones, lleno de cosas que resolver y hoy pues me puede valer madre todo porque realmente pongo un stop. O sea, yo creo que mucha gente nos va a entender en ese stop que pones en tu vida hacia, a ver, espérenme tantito vida, voy a consumir, voy a dejar de sentir lo que estoy sintiendo, dejar de pensar lo que estoy pensando y ya, ¿no? Entonces, yo muchas veces a las personas con las que platico, güey, o los pacientes que empiezan a llegar a la clínica y eso, muchas veces me gusta mucho el irme hacia, güey, o sea, si nosotros nos empezamos a dar cuenta, nosotros vamos muchas veces por ese
Claro. ¿no? Claro, incluso, o sea, no me vas a dejar mentir, antes de consumir, o sea, todo el previo a irte a la peda o irme a jugar, a mí me emocionaba, cabrón. A mí ya me temblaban las pinches manos por decir, puta, ya me voy a la cantina, güey, ya voy a escuchar mi música, ya voy a tal. Pero porque yo ya sabía lo que iba a dejar de sentir. Claro. Estando ahí, güey. O sea, no era realmente el contexto, porque el contexto muchas veces, digo, ¿cuántas veces no fuimos a pedas que realmente eran una basura, güey? ¿No? O sea, sí. de que dices, güey, no mames, o sea, está aburridísima y como Sí, en ya, 3, 4 horas se forzadísimo. pone muy bien porque todo mundo está pedo, güey. Pero la realidad es que hay muchas que no es ni siquiera ya divertido, güey. O sea, realmente muchas veces consumes por consumir. Y entonces te digo, es ese... No, güey, o sea, como tengo este pedo, pero y te tomas una y... O haces esto y... ¿no? O sea, vamos hacia esos 2 segundos del... Sí, güey, no mames, sí, qué rico, güey, ¿no? O sea, porque la realidad es esa. O sea, la realidad es que nosotros vamos hacia anestesiar, ¿sí? Y hacia sentir ese placer momentáneo que nos dan, güey. Y por ejemplo, entonces, en este caso, güey, ¿cuándo fue la primera vez que Alex se preguntó a sí mismo, ¿será que tengo un problema? Fíjate que tengo una vez muy marcada una ocasión, güey, en la que estaba yo en una peda, todavía estaba muy bien, estuvo muy divertida, mariachis, ya sabes, de esas, Sí, de esas, pedas, bonitas, ¿no? O sea, que dices, qué divertido estuvo, ¿no? Y empecé a ver cómo todo el mundo pues iba a su casa, güey, y yo tenía ganas de seguir tomando, güey, ¿no? Entonces todo el mundo se empezó a ir, güey, e incluso creo que el dueño de la casa también se subió a su cuarto a dormir, güey, y me encontré en un comedor yo solito, tomando solo, güey. O sea, tomando solo, escuchando según yo música y diciendo, pinches putos todos, ¿no? ¿Cuántos años Bueno, tenías en ese momento? yo creo que debe haber tenido en ese entonces como 19. O sea, yo a los 19 años ya sabía yo que yo tenía un pedo, ¿no? O sea, que... O ya empezaba la cosquilla, ¿no? O mínimo ya empezaba yo a ver cosas que eran totalmente distintas a los demás, güey, ¿no? O sea, si bien yo creo que ese es un tema muy cabrón, y más aquí en donde nosotros vivimos, que es aquí en Pachuca, Puta. ¿no? O sea, ese tema cultural que el beber en exceso está bien visto, güey, ¿no? Sí. O sea, culturalmente hablando, el ponerte hasta el huevo es bien visto, güey. Sí. Y entonces empezamos a tener como esa permisión hacia eso. Yo creo que Sí, la adicción se empieza a ver aceptada, ¿no? muy. O O sea, sea, aquí es sumamente aceptada, güey. Sí. Entonces, o sea, yo me acuerdo que venían amigos de México, güey, o amigos de otros lados que veían la manera en la que veíamos nosotros Siempre los, pasa los eso. pachuqueños, güey. Siempre pasa eso. Y decían, güey, es que ustedes están locos, güey. Y todavía con orgullo decía, güey, es que Sí, nosotros con tomamos un orgullo, chingo, güey, ese ¿no? huevo y las cruzadas y tal. Y... Sí, completamente de acuerdo. A mí también me pasó, güey. Yo, en mi caso, está muy cabrón porque yo no sé cómo no me di cuenta desde tan chico, güey. O a lo mejor sí, pero repito, la misma negación. Pero es que, a ver, yo no empecé a tomar de poquito en poquito. Yo me fui como gorda en tobogán desde el principio, cabrón. O sea, yo a los 13 años es la primera peda que me pongo fuerte, güey. Te tardaste, ¿eh? No, no es cierto. Justo, aquí se ve bien todo ese desmadre, Pachuca, ¿no? No, pero real, me pongo una peda muy cabrón, que mi hermano y mi hermana ayudándome a vomitar, en ese entonces, por temas de seguridad, mis papás contrataron gente que nos tenían que cuidar y todo mundo así cuidándome la madre. Y yo llegué inconsciente con mi papá, güey. Llegué completamente inconsciente con mi papá a los 13 años, cabrón. O sea, yo de verdad me pongo a pensar, y yo empecé a tomar a los 11. Pero sí me acuerdo de esa peda, de al día siguiente decir, cabrón, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿qué pasó, cabrón? Y desde ahí ya nunca paré, ya fue me voy a seguir
porque me encanta este pinche pedo, porque algo dentro de mí se enganchó, hizo clic, se enamoró. Claro. Y desde ahí dije, puta, ¿qué es esta delicia, güey? Esa es la realidad, ¿no? O sea, porque ya desde muy chiquito tenía evidentemente ciertos temas que trabajar emocionales, que ahí encontré mi solución. Claro. Y pasaron los años, pasaron pedas completamente similares. Yo fui de los súper malacopas, güey. O sea, yo creo que yo sí era de los güeyes que la gente ya no quería invitar a las pedas. O sea que yo creo que si tú y yo nos hubiéramos encontrado en una peda, nos hubiéramos caído mal, güey. Sí. Porque a mí no me gustaban las malas Sí, copas. sí, seguramente sí, güey. O sea, yo estoy seguro que a mucha gente le caigo de la chingada porque se toparon. Saludos a todos, Sí, ¿no? sí, discúlpenme. Sí, güey, definitivamente creo que yo desde muy temprana edad sabía que había algo que no era normal. Pero creo que diste en algo que es clave, güey. Creo que el contexto en el que te rodeas y en el que vas creciendo y en el que vives hace que la enfermedad vaya creciendo también. Claro. Pachuca y en general el estado de Hidalgo es gente que consume muchísimo alcohol, cabrón. O sea, si ya lo empiezas a ver desde fuera, o sea, es impresionante lo que pasa, ¿eh? Como dijiste hace rato, mis amigos en Ciudad de México, ibas a otros, tuve la oportunidad, gracias a mis papás, de poder estudiar en otro país, y la gente se saca mucho de onda de cómo tomas, güey, o sea, de cómo toman aquí. Sí, no, y las cruzadas, y el jajaja, y el jijiji, porque aparte de tomar grandes cantidades, tomamos muy rápido. Sí, las famosísimas cruzadas. Las famosísimas cruzadas que tanto me gustaban, fíjate. Sí, yo no tomaba si no era cruzada. Decía. Es correcto, sí. Fíjate que, o sea, hablando de ese tema, o sea, creo que es un tema en el que, sí, o sea, culturalmente hablando, nosotros tenemos muchísima más tendencia a, ¿no? O sea, pues empezamos a ver consumos muy tempranos, ¿no? O sea, realmente, pues nosotros a los 15 años ya andábamos en los antros, sí, ¿no? O sea, con primos grandes o amigos grandes o alguien que ya te llevaba y tú decías, va, y te enamorabas de la fantasía que era ir al antro porque era, divertido, porque anestesiabas, porque te olvidabas de todo y eran espacios en los que pues, realmente encontrabas refugio. Pero si hablamos de lo que debería de ser, por así decirlo, pues nosotros no tendríamos que haber hecho nada a los 15 años en un antro, güey. No, claro. Y digo, nosotros, ahorita porque estamos hablando del tema del alcohol, ¿no? Que es una de nuestras adicciones. Pero, por ejemplo, para toda la audiencia joven que nos está escuchando, hoy las drogas han ido evolucionando, güey. Hoy yo acabo de leer un artículo hace poco que dice que ha bajado el consumo de alcohol. No en el estado de Hidalgo, pero sí en el país en creo general. que sería un poco complicado. En el país en general ha bajado el consumo de alcohol un 70%. Y creo que ese 70% no significa que los jóvenes ya hayan tomado conciencia hacia no debemos tomar. No, creo que reemplazaron el alcohol con otra droga, nada más. Por ejemplo, tú que tienes tu clínica, tú me puedes hablar mucho más de esto y le puedes hablar a la gente de esto. Todos los jóvenes que te llegan hoy en día... Y ya son temas de drogas completamente distintas al alcohol. Ya no son como la vieja escuela, como nosotros. Sí, sin duda, las generaciones han ido cambiando muchísimo, ¿no? O sea, yo tengo una idea, o sea, y es una idea muy particular hacia este tema en específico, ¿no? Hoy en día, los niños y los adolescentes ya están teniendo enfermedades de adultos, güey, sí. ¿no? O sea, pues ya no hacen tanto ejercicio porque ahora ya están en tabletas o porque ya están en el celular o porque están jugando videojuegos o demás. Y entonces ya empezamos a ver niños pues que con sobrepesos, con Me río porque... Hasta con reflujo, güey. Sí, o sea, ya traen ansiedad. Tengo 27 años y yo ya traigo reflujo desde hace años. Ya traen ansiedad, ya traen la presión arterial, güey, ya vemos tipos de diabetes.
O sea, los sí. niños ya están teniendo, ¿no? Enfermedades de grandes, güey. Sí, claro. Entonces lo mismo pasa con nosotros, ¿no? O sea, es muy complicado hoy en día empezar a ver adolescentes que, si bien lo preocupante es que están llegando cada vez más jóvenes, ¿no? O sea, están llegando más chiquitos. Sí. O sea, ya 14, 15, 16 con consumos de cristal, con consumos de marihuana que muchos piensan que pues es natural, güey, que no hay pedo, que no daña, ¿no? Sí, sí. Los vapeadores, cuestiones de este tipo que ya es un poquito más complicado, güey, el que yo me acuerdo mucho de un término que escuché, no me acuerdo si en un grupo precisamente, de que antes eran alcohólicos puros, ¿no? Y ahora es alcohol con marihuana, alcohol con cocaína, alcohol con cristal, alcohol con algo, güey. Sí, sí. O todo el combo, ¿no? No, o sea, la canasta básica, ¿no? Como dijeran. La famosísima canasta básica. La famosísima canasta básica. Oye, ¿y tú qué consumes? No, pues yo soy canasta básica. ¿No? Sí. Que la realidad, güey, es que pues, es complicado, ¿no? O sea, creo que eso es lo preocupante, güey, ¿no? O sea, deja tú que ya tengan drogas en combinación, pero la edad es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, que están llegando más chavitos, están teniendo otro tipo de variantes, güey. Hay que estar estudiando, hay que estar viendo. ¿Por qué? Pues porque pues hay nuevas tendencias, güey, ¿no? O sea, esta adicción al videojuego, que creo que ya va a estar dentro del catálogo de no, y hay muchas enfermedades, otras, ¿no? Hoy en día hay muchas otras, ¿no? O sea, el tiempo excesivo en pantallas, toda esta cuestión que los niños están desarrollando, que van hacia un consumismo que, si bien pues nos empiezan a bombardear, ¿no? Güey, pues el mejor coche, güey, la mejor novia, la mejor mujer, güey, el que tiene puede, el que esto, y entonces niños que quieren ser tiktokers, o que ya, o sea, si preguntas a un grueso de población específica entre niños de 6 años a 9, 10 años, hoy, antes era ¿qué quieres ser de grande? Futbolista, doctor, policía, güey, ¿no? Sí. Y ahora no, güey, o sea, ahora ya... Todos quieren ser influencers. Quieren ser influencers. Tengo un hijo de 8 años que tengo la fortuna de que también trae otra mentalidad, porque él tanto quiere ser ingeniero de juguetes, ok, como también se muere de ganas de ser influencer. Y me dice constantemente, abramos el canal de YouTube, y abramos el canal de YouTube... Y me da pánico por justo todos estos temas que comentas, cabrón, porque ya pueden, o sea... Y es que el contenido que empiezan a ver, ¿no? O sea, empiezan a ver ya contenidos en los que el materialismo, güey, ha sido impuesto sobre la felicidad, güey, ¿no? Sí. O sea, hoy si tienes, eres feliz, güey, si viajas, eres feliz, güey, si compras casas, eres feliz, si tienes dinero, eres feliz, güey. Cuando la realidad es totalmente otra. Entonces empiezan a frustrar sueños, empiezan a frustrar cosas, empiezan a enterarse de cuál es tu realidad, cuál es la realidad, y entonces hacia dónde caminan, güey, ¿no? O sea, hacia eso que hablábamos hace rato del, pues voy a consumir porque en eso he encontrado mi refugio, güey. Sí, ¿no? Sí. Y que es irónico, ¿no? Todo este tema de el acceso a la información que tenemos hoy en día, no solo los niños, sino obviamente todos nosotros. El acceso a la información que tenemos hoy en día tan fácil, hoy con ChatGPT, hoy con la inteligencia artificial, con este abanico de posibilidades para poder informarte, y lo que hablábamos hace rato, la falta de información que hay sobre este tema de las adicciones, ¿no? O sea, se me hace súper irónico, pero yo creo que ya para ir cerrando y darle conclusión al primer capítulo de No Tan Anónimos. Un capitulazo, capitulazo. ¿Qué tema? Teníamos que abrir así. Teníamos que abrir así. O sea, no hay otra manera de empezar a ver la adicción, sí, como algo serio, pero también ponerle un tinte en el que nosotros la hemos estado viviendo, y que la gente sepa, güey, ¿no? Que se pueda sentir un poco más cerca de cómo realmente la vive un adicto, de cómo realmente la vive el familiar de un adicto, porque
quiero que sepan que vamos a traer en los siguientes episodios a especialistas en el tema, vamos a traer a familias que han estado con algún familiar en este problema de la adicción, vamos a traer infinidad de gente. Y creo que justo el tema es acercarlos más, Claro. a que sepan cómo la vivimos nosotros, a que sepan cómo la viven esas familias. Y bueno, para seguir cerrando, ¿tú cómo concluyes en qué conclusiones puedes sacar del soy o no soy? Digo, yo creo que la conclusión más importante es el saber que no estás solo para tomar esa decisión, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, que si hoy estás dudando, o que si hoy tu mundo ha ido cambiando, güey, o que tu mundo ha tenido más problemas, que sin duda los problemas no se acaban, ¿no? Pero es mejor llevarlos acompañado, güey. Uh-huh. O sea, pues al día de hoy yo tengo 1001 problemas, ¿no? O sea, también, o sea, no todo es felicidad, güey. O sea, y problemas grandes, güey. O sea, problemas en los que pues probablemente por malas decisiones o por cuestiones ajenas te vas metiendo, te vas haciendo, pero el día de hoy prefiero 1000 veces estar en el camino de la recuperación porque sé que así es como puedo ir saliendo de todo, ¿no? Uh-huh. O sea, la importancia del soy o no soy no viene nada más en aceptarlo, güey, ¿no? O sea, viene en cómo vives con eso. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, creo que es importante decirlo para todos los que nos están escuchando. Si consideras, has dudado o tienes algún problema, nosotros respetamos muchísimo el anonimato, aunque el programa se llame No Tan Anónimos, pero sabemos lo importante que es dar ese paso, cabrón. Y para ti que nos estás escuchando y te hizo clic algo de lo que dijimos, no solo no dejes de escucharnos, pero contáctanos. Creo que para eso es este espacio, para poder tratar de sumar y ayudar a personas que estuvieron en la situación que nosotros estuvimos, ¿no? Claro, o sea, si bien es muy complicado que nosotros logremos pedir ayuda, güey, ¿no? Yo creo que el mensaje también podría ser hacia, está bien pedir ayuda, sí, ¿no? Sí. O sea, no estás solo en lo que estás viviendo, no estás solo en la situación en la que estás, siempre hay una salida aunque no la alcances a ver y siempre hay un mañana en el que puedes empezar a vivir de una manera distinta. El que te puedas acercar con nosotros, el que puedas buscar ayuda en otro lado, en el que te podamos motivar, ¿no? Sí, yo creo que más que nada este capítulo es sí muy bien para el soy o no soy, pero también para empezar a motivar a la gente hacia empezar a analizar si es que tienes un problema. Uh-huh. Una vez analizado que tienes un problema, ahora sí echarle acción, ¿no? No, y no solo eso, también si nos estás escuchando y consideras que alguien en tu entorno tiene un problema, pues igual, o sea, repito, el chiste de todo esto es sumar, o sea, es sumar y creo que tú le diste al clavo. Yo, cuando recién llegué a tu clínica, justo fueron las palabras que más me alivianaron, ¿no? Hoy ya no estás solo, cabrón. Hoy ya no estás solo. Hoy la guerra ya se acabó. Puta. Creo que eso es de lo que más me ha dejado marcado, ¿no? Hoy la guerra ya se acabó, cabrón. Y el mensaje es ese. Hoy ya no estás solo. Hoy la guerra, si tú lo eliges, probablemente puede que se acabe. Y de cualquier forma, si te interesa platicar con nosotros, nada más por morbo, para saber cómo es la vida de un adicto, también contáctanos. En una de esas sí te das cuenta de algunas cosas. De muchas más cosas, ¿no? O sea, igual y sales acomodado en algunas otras cosas, ¿no? Porque la adicción no nada más es dejar de hacerlo, güey, ¿no? Sí. O sea, eso es que eso es lo más bonito de esto, güey. O sea, adicción, el aceptar que tienes una adicción no nada más se trata de que dejes de consumir, güey, ¿no? Sino que se trata de que empieces a ver cómo vives. Sí. Y qué hermoso, güey. De verdad, estoy muy contento, güey. Estoy muy emocionado de poder estar aquí platicando contigo, güey. Que te considero un hermano, güey.
estar pues tratando de transmitir, de llegar, de ver qué surge con este podcast tan, que es un podcast, déjenme decirles, que es bueno que les digamos, Sí. que es un podcast que nace a través de una idea, sí, pero sí también de la necesidad de ayudar, güey. O Sí, sea, sí, es un podcast que, pues, híjole, mucha gente puede decir, no, pues seguramente quiere gente para su clínica, güey, o quiere gente para esto, o quieren monetizar, güey, o quieren hacer esto. Y la realidad es que nuestro objetivo es, el objetivo principal de por qué hacemos Sí. No Tan Anónimos no es ese, ¿no? O sea, el objetivo principal es que podamos divertirnos tú y yo a través de nuestra experiencia y poder contagiar a los demás a que puedan lograr hacer el cambio que nosotros hemos logrado hacer, güey, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, hermano. Yo también estoy muy feliz, muy emocionado. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Y pues sin más, Vamos a darle. No Tan Anónimos, primer episodio. Seguimos.